no vamos ni por un tercio todavía del estudio, porque es desde los tiempos de Jesús hasta que Jesús recoja a su pueblo, los lleve al cielo, y allí entonces termino con esa cita de Isaías, que verá el fruto de su aflicción y quedará complacido. Yo termino con esa cita. Pero son todos esos eventos, la lectura bíblica, pequeños comentarios, pero mayormente el Espíritu y profecía hablando. De que hablábamos de los fenómenos que habían ocurrido, hablábamos de los terremotos del siglo XX, los grandes terremotos y las grandes guerras que en Mateo 7 están en el siglo XX. Por las dos guerras mundiales y una serie de eventos que habían acontecido. Vamos entonces a recordarle en el siglo XXI, otra vez, algunos de los grandes eventos que han acontecido con respecto a lo que es la Tierra y sus movimientos. 2004, el de Sumatra, de 9.1 grados. Por lo menos 227.000 personas murieron. Eso es lo mínimo. 2005, Cachemira, Pakistán, 75.000 víctimas con 7.6. Sichuan, China, 7.8, 90.000 víctimas. En el 2008, 2010 Chile, 8.8. No recuerdo, no fue tantas víctimas como sí lo que es la infraestructura, lo que provocó. Puerto Príncipe, Haití, 300.000 víctimas, 7.3. Fukushima, Japón, en el 2011, de 9 grados, 23.000 víctimas. 2015, Nepal, 7.9, 8.000 víctimas. Afganistán, 2015, 7.5 en la escala Richter. Ecuador, 2016, 7.8. Turquía, Siria, hace poco, 7.8 y unas cuantas miles de víctimas parecieron aquí. Vamos entonces nosotros a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a todos esos eventos. ¿Todo esto será el fin de los problemas? Será el principio de los problemas. Y les repito para los que no estaban anoche, lo bueno de esto malo que está es que pronto se va a poner bueno de verdad. Si el mundo fuera de peor a mejor, entonces la Biblia mentiría. Pero tristemente o felizmente para nosotros, la panorámica mundial nos presenta un mundo en un caos político, económico, social, moral. El mundo necesita que Jesús venga para arreglar esto. Y todo esto será principio de dolores. Ahora bien, a todos esos eventos que han acontecido le seguirán unos cuantos más, donde más adelante vamos a hacer un poquito de escatología. No digan que yo dije que esto iba a ser así. Yo digo que esto podría ser así por las razones que más adelante vamos a esgrimir. Ahora, comienza una pequeña tribulación o tiempo de angustia, pequeña, no es la gran tribulación, es un pequeño tiempo de angustia. Entonces, dice Mateo 24:9, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cuándo vendrá esta pequeña tribulación? Pues sencillamente, hermanos, según le explica el Espíritu de profecía, cuando comiencen a acontecer todos estos eventos naturales, porque si es guerra el hombre puede más o menos que intervenir o deshacerla, pero cuando son fenómenos naturales, eso viene de ¿quién? Que Dios permite, Dios no los provoca, tampoco, nunca digamos que Dios provoca estas cosas, Dios las permite. Es Satanás quien quisiera agarrar al mundo y desaparecerlo, hacerlo pedazos, deshacerlo, pero Dios no se lo permite. Entonces los incautos dicen, pues si ese Dios es tanto de amor y esto, ¿por qué permite la muerte y esto otro? Es verdad que permite, pero con un propósito. Al igual que cuando a un hijo de Dios le llega algo que le golpea, es por algo, hermano. No es por gusto. Evento de los últimos días. Al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Hermanos, cuando todas esas cosas, eventos que ya han acontecido y van a acontecer, comiencen a aparecer, el mundo buscará un culpable. Hace falta un culpable. ¿Quién será el culpable entonces?
Los que no se acoplan al plan de lo que es la protección del medio ambiente, porque no quieren descansar un día, porque esto otro, y culparán entonces ¿a quién? A ese pueblo pequeño, insignificante, dirán, estos son los que están provocando la ira de Dios, porque todas las iglesias cristianas estamos reunidas en torno a que el domingo es el día de adoración que Dios estableció, porque Dios resucitó, Jesús resucitó en el domingo, y por aquí y por allá, y entonces comenzarán a ver nosotros, los que guardan el sábado bíblico, a gente de problema. Esta visión fue dada en 1847, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado. Y de estos eran aún menos los que suponían que su observancia era de suficiente importancia para trazar una línea de separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esta visión. El sábado será la línea que va a dividir y que nos va a ubicar a nosotros en qué grupos vamos a estar. Entre los que obedecen a Dios, entre los que adoran a Dios y entre los que no obedecen a Dios y pertenecen al bando del enemigo. Si vemos iglesias llenas por ahí, aún de adventistas, hermanos, cuidado. Que las declaraciones que vienen más adelante nos van a asustar un poquitico a nosotros. Entonces, no basta con estar metido en la iglesia, estar escrito en los libros de la iglesia. Eso no es suficiente. Y el sábado será el detonante al final de los tiempos. El comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo, precisamente antes de que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Cuando venga este pequeño tiempo de angustia, todavía hay chance para la raza humana, todavía hay chance para muchos. Ojo, cuidado con esto, que muchos adventistas estamos esperando, no sé, vamos a decirlo así, para ser inclusivo, de que se manifiesten esas grandes cosas para entonces hacer mi arreglo. Cuidado con eso, hermanos. Eso es jugar con el Espíritu Santo. Eso es ir en contra del proceso del Espíritu Santo de santificar nuestras vidas, de apartar nuestras vidas, hermanos. Hoy es el día propicio, no es mañana. Bueno, hoy estoy haciendo esto a medias malas, a medias buenas. Déjame hacer un poquitico más, todavía hay chance. Hermano, cuando comenzamos a hacer eso, los seres humanos, comenzamos a entrar en un terreno peligroso. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Sí habrá problemas, conflictos, luchas, guerras, pero todavía no van a estar sueltos como para entorpecer la obra de Dios, porque todavía hay pueblo de Dios que tiene que ser sacado de las cosas de este mundo. Hace un tiempo atrás yo hablaba con alguien, no recuerdo quién era, y yo les decía que en Los Ángeles yo hablé con personas que nunca habían escuchado nada acerca de Dios. Y yo me decía, ¿cómo esto puede ser? Tantos canales transmitiendo, tantos predicadores decían, yo jamás he oído hablar de Dios. Y estaban yendo a la iglesia. Y yo decía, ¿cómo es posible? Dice, yo nunca escuché hablar de Dios. La ley de Dios constituirá el nudo de la gran lucha que origina el conflicto entre Cristo y sus ángeles por una parte y Satanás y los suyos por la otra. Y será una lucha decisiva para todo el mundo. Hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad no solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que desde sus sagrados púlpitos instarán a la gente a la observancia del primer día de la semana, recurriendo a la tradición y a la costumbre en favor de esta institución hecha por el hombre. Señalarán las calamidades en tierra y mar, las tormentas, inundaciones, terremotos y la destrucción por fuego, como juicios que indican el desagrado de Dios a causa de que el domingo no es observado como santo. Estas calamidades aumentarán más y más,
Un desastre seguirá de cerca al otro. Y los que invalidan la ley de Dios señalarán a los pocos que guardan el sábado del cuarto mandamiento como los responsables de la ira que se manifiesta sobre el mundo. Esta falsedad es el medio que Satanás usa para entrampar a los incautos. Alguien tiene que ser el culpable de esto. Pues ese pequeño grupo que está ahí. Evento de los últimos días. Ahora, ¿por qué Dios permite todos estos eventos? Entonces, la pluma inspirada responde, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? No es que las provoca, Él las permite. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son unos de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Hay un lenguaje que el ser humano casi no entiende, y es el lenguaje del amor. Voy a usar a Mickey. ¿Te puedo usar? Mickey, ven, yo te amo. Y caminaste con Dios, tremendo, espectacular. Pero a veces, hermanos, perdemos la vista de Dios y nos vamos aquí o allá y salimos. Y entonces Dios dice, te he prestado, te he dado mis lazos de amor para atraerte y no vienes. Pero hay un lenguaje que Mickey entiende y que yo entiendo y que todos entendemos. ¿Cuál lenguaje es? El del golpe, el del dolor, el del trastazo, el del tropezón. Ese lo entendemos nosotros. Y qué triste es que nosotros, los seres humanos, somos así, todos somos así. Por las buenas, yo escuché un refrán un día que me fascinó. Pocos escuchan la voz del padre, del sacerdote, pero muchos escuchan la voz del policía. Y Dios nos llama y nos llama y nos llama y nos quiere juntar y nos quiere apapachar y nos quiere decir que somos importantes para Él, que somos la niña de sus ojos. Lo quiere hacer, pero ese lenguaje no lo entendemos como seres humanos. Pues entonces viene el zapatazo y ¡pucutu! Tú querías eso. No es que Dios lo hace, es que Dios lo permite. Porque una vez que salimos de la sombra protectora de Dios, Satanás está en terreno de Satanás y él dice, te voy a hacer pedazo para que tú veas que Dios no es tan bueno. Dios te ama condicionalmente. Cuidado, Dios te ama incondicionalmente. Te ama. Pero solo si respondes al llamado de Dios, al amor de Dios, entonces eres hijo de Dios. Y si nos salimos de la sombra de Dios, de la protección, de la cobertura, y viene el trastazo y entonces tienes dos cosas, o culpar a Dios o venir rápidamente y decir, oye, la hice, la regué, dame un chance otra vez entre tus brazos. Y Dios es tan grande que nos toma y nos abraza. Y estas calamidades vienen con ese propósito para que aquellos que aún estamos despreciando las ligas de amor, a ver si con este segundo idioma que es más pesado, entendemos que el tiempo se acaba, que el tiempo se agota, que los días están contados, que el diablo sabe eso también y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra, que el tiempo se agota. Si no entiendes de una forma, por lo menos te hablo con este otro lenguaje que te entiendes, y si no, ese es tu problema ya. Pero te hablé de dos maneras. ¿Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos, ciclones, así como de destrucción producida por incendios e inundaciones con gran pérdida de vidas humanas y propiedades? Eso lo escuchamos, es el pan nuestro de todos los días. Ahora, aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano, aparentemente. Pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuenta entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. El tiempo se agota, el tiempo se acaba. Es el lenguaje que entendemos y Dios lo va a usar. Los discípulos, ¿recuerdan ustedes? Porque en la Biblia hay ejemplos para todos. Los discípulos, cuando Jesús estaban con ellos, pues yo quiero ser el tesorero, yo quiero ser el primer anciano, yo quiero ser el de obra misionera. Y vivían peleándose. Y viene la madre de Juan y le dice, oye Jesús, un pedido para ti. Sí, ¿qué quieres, querida?
cuando hagan la junta ese nombramiento, me pones a este aquí y al otro acá. Híjole. No podían, hermanos. Así con ese espíritu, ¿qué podían recibir Espíritu Santo? Entonces, Jesús les fue quitado, se chasquearon, porque a veces el chasco hace falta. El chasco depura, quita. Y cuando viene el chasco de que Jesús murió y después se resucitó y se fue, entonces dijeron, bueno, ahora tenemos que... Y levantaron la vista al cielo. ¿Y qué pasó en el Pentecostés? Y de una predicación de Pedro, ¿cuántos vinieron? Cientos de personas. ¿Por qué razón? Porque Dios permitió que llegara el dolor hasta ellos, la decepción, el fracaso, el chasco, para que entonces levantaran la vista al cielo. Y Dios se sabe y comprende que es el lenguaje que nosotros los humanos entendemos a la perfección. Vamos a un poquito de escatología. Cuidadito con decir que yo dije que esto iba a ser así. Esto es escatología, ¿ok? Cuidado con esto. ¿Saben lo que es la panagea? Pana, todo, gea, tierra, toda la tierra. Se cree, y hay mucha evidencia de que al principio el mundo era de esta manera. Todo estaba junto, se creen, ¿ve? Y hay casi que evidencia, ¿ve? De que al principio todo estaba así. Pero en algún momento... bueno, también parecía así. En algún momento el mundo se separó. No se sabe cuándo. ¿Ve? No se sabe cuándo ocurrió eso, pero pudo haber pasado así. Desde entonces, el mundo tiene unas cuantas placas tectónicas. Yo aquí no encontré este mapa con 7 placas tectónicas, pero son muchas más. Hay como 14 que son muy grandes. Pero estas 7 son las más grandes placas tectónicas que existen. ¿Qué es una placa tectónica? De la tierra, están unidos pero están separados. ¿Y qué permiten las placas tectónicas? Los movimientos. ¿O qué provocan las placas tectónicas? Los terremotos, los temblores. ¿Cómo funciona eso? Se los voy a explicar. Ve, aquí tenemos por ejemplo esta placa tectónica del Pacífico con la continental de Norteamérica. Ahí hay mucha actividad. ¿Okay? Más adelante vamos a estacionar en esta, que para mí es una de las más llamativas y es de las que más problemas pudiera traer al mundo. Tenemos otra, la placa de Nazca, que en Chile trae muchos temblores, en lo que es Perú, es por la placa del Nazca. Tenemos la que está aquí al sur de Cuba, cerca de Haití, que es la que golpea con mucha frecuencia Haití. ¿Okay? Tenemos la placa esa tectónica de Euroasiática, que es donde está Turquía, que ahí hay fenómenos desastrosos en lo que es los temblores. Y tenemos, señalé esta otra, la que está en frente a Japón, es la que provoca grandes terremotos que más adelante vamos a ver. Ok. Ahora, hay 3 movimientos de placas tectónicas. Uno es el convergente. Es el que encontramos aquí en la costa oeste, frente a lo que es los Estados Unidos. Esa está en constante movimiento. Bueno, debería estar en constante movimiento. ¿Cuánto camina una placa tectónica al año? Depende. 7 centímetros, 8 centímetros, un poquitico más o menos. Pero ¿qué ocurre? Que ocasionalmente se traban esas placas tectónicas y se pasan años y años y años y años y no camina. Y entonces la presión se acumula y en un momento les voy a explicar qué es lo que ocurre cuando se provoca un terremoto y uno grande que se espera aquí en la costa oeste. El siguiente es el divergente y el siguiente es el transformante. Son los 3 movimientos de las placas tectónicas. Ok. Vamos a ver aquí nosotros. Tenemos aquí la parte de la corteza oceánica está por debajo y la parte de la continental se va por encima. ¿Ok? Mayormente les voy a hablar de la placa de aquí de Juan de Fuqua, que está aquí en la costa oeste, frente a lo que es Oregon, Washington State y la parte norte de lo que es la California. Bien, ahí está la trabazón. En esta parte de la flecha, ahí se provoca la trabazón. ¿Ves? No, debería caminar 7 u 8 centímetros por año, 10 centímetros, pero no lo hace porque se traba. Ese es el movimiento de la placa, van en ese sentido. Pero en esa zona de contacto, el que está ahí con la flecha, ese contacto en el tiempo, pues ahí es donde se traba eso y demoran a veces 80, 100 años, 150 años y no camina.
Y durante todo ese tiempo se ha ido acumulando una presión tal que cuando se dispara eso, puede caminar, en el caso de Japón, creo que fueron 18 kilómetros, 18 metros que caminó. Y eso provocó un tsunami que acabó con lo que es la parte oriental de lo que es Japón. Okay, ahí está la trabazón. Aquí tenemos la placa tectónica moviéndose, acumulando presión, y llega un momento en que la placa continental se levanta, y al levantarse entonces provocan los grandes tsunamis y los grandes temblores cerca de la costa. Aquí es lo mismo, el tsunami que provoca la placa tectónica, ahí está, gran tsunami, ahí está. Eso lo provocan cuando se levanta la corteza terrestre y levanta. Y ese tsunami corre a 800 kilómetros por hora, hermano, eso es igual que un avión, a la velocidad que va. Ahora bien, ¿por qué les he dicho todas estas cosas? Aquí encontramos en Cascadia, la subducción de Cascadia. ¿Qué ocurre aquí? Que la placa tectónica, que es pequeña, de Juan de Fuca, está por debajo de la continental americana y lleva mucho tiempo sin moverse. Y dicen los científicos que cuando venga puede provocar un tsunami que va a invadir toda la costa oeste de América del Norte y posiblemente mucho más para abajo. Ya eso ha ocurrido en otras ocasiones. Una vez ocurrió uno a principios del siglo XX, que cuentan unos pescadores que provocó una ola de cerca de 50 metros de altura. Seattle, yo voy a ir el día 4 de noviembre allá, está amenazado. Todas estas cosas pueden desaparecer porque la subducción de Cascadia lleva mucho tiempo inactiva y en algún momento eso va a tronar. Y cuando eso truene, Long Beach, San Diego, todo eso va a ser invadido con agua, con un tsunami que puede... No le estoy hablando de San Andrés, de la falla de San Andrés. Este es otro problema. Este es provocado por la placa de Juan Fuca, aquí en el norte de lo que es los Estados Unidos. Ok, ahí está la placa. Esta es la placa de Juan Fuca y la placa continental. Está trabada por mucho tiempo y en algún momento se va a mover. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Cuál es la séptima economía del mundo si nosotros separáramos a California como un estado? California es la séptima economía del mundo. ¿Qué provocaría en California todo esto? ¿Qué grandes ciudades están ubicadas en la costa oeste sobre el mar? San Diego, San Francisco, Seattle, aunque no está plenamente ahí, está cerca de la costa, también va a desaparecer. Y si la séptima economía del mundo se afecta mucho o desaparece, y no le estoy hablando del Big One, el terremoto grande provocado por la falla de San Andrés, ese es otro problema. De hecho, Los Ángeles está sentado debajo de un enjambre de fallas tectónicas. No solamente es la falla de San Andrés, hay varias debajo de Los Ángeles que está llamado a ser destruido Los Ángeles. No del todo, pero bien afectado. Y lo están esperando hace tiempo. Estábamos allá nosotros y yo sentí como 3 terremotos más o menos, temblores. Hermano, y eso es feo. Estoy predicando en una iglesia, en Los Ángeles, en la Trinity. Y comienzan aquellas lámparas a moverse. Y yo digo, ¿y esa música que yo no siento música para que estén bailando? Y siento sonando el pito, trácata, que trácata. Y yo digo a las iglesias, hermanos, salid de aquí, salvad vuestras vidas. Hermanos, todos están muertos de la risa. Pero pastor, tranquilícese, no pasa nada. Eso es normal. Hermano, eso es muy feo. Otra ocasión estábamos en la casa y Rita estaba dando clase de música. Y la tierra comienza a temblar. Y aquello, a moverse la silla y todo eso, aquello. Y la hermana Rita, que desde mucha fe, se olvidó de todo. Se le olvidó la fe, la promesa del Salmo 91, 92, 93, 94. Y dijo, ¿por dónde salgo? Vivíamos en un segundo piso. Porque es feo. Bueno, lo que está llamado a ocurrir en la costa oeste es terrible, hermanos. Si se destruye la séptima economía del mundo, más lo que es la economía americana, que está con bastante gripe, lo que todavía no se ha despertado la temperatura, pero se está incubando. Va a ser el fin de la economía. Perdón, dígame. Hermanos, todos van a... No pueden. ¿Ok? Ok, seguimos entonces. Por eso les hablé de todas estas cosas para que entendamos aquí. Ahora, quiero que vean lo que ocurrió en lo que es Fukushima, allá en Japón. Es muy importante porque algo parecido a lo que va a ocurrir en algún momento. Dios ampara a nuestro pueblo allí y a la nación también.
Pero eso va a ocurrir, científicamente viene. No tiene volumen. Ay, bueno, no hace falta mucho volumen. Ok, la música es música instrumental nada más. Véanlo así, tranquilo. Ahí están las dos placas de Filipinas y la de Japón, la placa del Pacífico. Miren cómo ocurre el fenómeno, se va trabando la Tierra por mucho tiempo y en algún momento se dispara y al levantarse, ahí viene entonces lo que es el tsunami que comienza a 800 kilómetros por hora a moverse en todas las direcciones. Ahí se desplazó de sur a norte la placa del Pacífico. Ahí sí. No hay tiempo para nada, hermanos. No hay tiempo. Yo iba a Long Beach de vez en cuando y entre más rápido saliera de allí, clarita, era mejor. Este tsunami entró 80 kilómetros tierra adentro. La planta de Fukushima contaminó todas las aguas alrededor ahí. Hasta Alaska han llegado las contaminaciones estas de Fukushima. Ahí están las dos fotos, antes y después. Hermano, fue arrasada esa parte de Japón. Ok, eso es lo que provoca un tsunami. Y eso está llamado a ocurrir aquí en lo que es la parte oeste de los Estados Unidos. Dios nos ampare a la nación y a los hermanos lindos y a todos los habitantes de ahí. Pero esas cosas tristemente van a venir. Lo dice el hombre, lo dice la ciencia, lo dice el espíritu de profecía. Dios lo dice que va a ser sacudida la tierra por terremotos inmensos, gigantescos. Esto es lo que ocurre, ¿ve? Tenemos la presión del magma, ya no hay, como explicamos anoche, la refrigeración que tenía antes, porque el agua se usó en el diluvio y entonces provoca una separación. Ese movimiento de la tierra que se separa es la que provoca los terremotos, ¿ok? Ahora, en la parte de aquí de California, no en la placa de la subducción de Cascadia, sino en lo que es la falla de San Andrés, corren en dos sentidos. La parte oeste de lo que es la falla de San Andrés corre hacia el sur, hacia el sur y la otra hacia el norte. Vamos a ver una cosa que... No, al revés. La parte oeste corre hacia el norte y la parte de la placa continental va hacia el sur. Cuando se provoque ese Big One que va a venir, que va a terminar con medio mundo por ahí, entonces nosotros nos daremos cuenta de que el tiempo, hermanos, se está agotando, que Dios usa estos recursos o los permite para que levantemos la vista al cielo y entendamos que nuestra casa, nuestra posesión, no es en este mundo, sino donde es, en el reino de los cielos. ¿Ok? Seguimos. Aquí tenemos la falla de San Andrés, donde comienza. Aquí está, no es Mexicali, no es en la laguna de San Andrés, sino que va por todo el Golfo de Baja California y sale en San Francisco y sigue entonces, se une con la placa de Juan Fuqua más adelante. Ahora, fíjense bien, este movimiento es el que provoca de a poquito, ¿ves? Esa acera la hicieron pareja, pero como se mueven las dos placas continentales, la continental y la del Pacífico se mueven, miren cómo van provocando los movimientos estos. Miren la falla de San Andrés, cuando tiene movimiento, cómo se ven desde arriba. Miren lo que provoca la falla de San Andrés. ¿Ok? Seguimos. Ok, ya decíamos entonces que ya sea la subducción de Cascadia o un fuerte movimiento por lo que es la falla de San Andrés, provocará un enorme tsunami que acabe con toda la costa oeste de América del Norte, y Sudamérica también tiene Centroamérica y Sudamérica también van a coger su buen chispazo. Seguimos, vamos entonces a repaso de lo que hemos visto hasta aquí.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Anoche veíamos las pandemias del siglo XX y siglo XXI. Y todo esto será final de dolores, principio de dolores. Advertencia. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Recuerden, culparán a ese pueblo de Dios que no está en armonía y en sintonía con los adoradores del falso día de reposo. Y esto provocará que los hermanos se entreguen a los hermanos, los padres a los hijos. Todo, inclusive dentro de nuestra iglesia. Dice Elena White en una cita por ahí, que los peores enemigos del pueblo de Dios, ¿quiénes son? Los de la casa, hermano, los de la casa. Muchos tropezarán y serán entregados unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aún no hay tiempo. Pequeña angustia, evento de los últimos días. Muy pronto el mundo entero estará atribulado. Cada cual debe tratar de conocer a Dios personalmente, hermano. La salvación no es familiar. Usted tiene que estudiar por usted. Usted tiene que tener su experiencia. Usted debe de ocuparse en lo que es la salvación. Por más ejercicio que Rita haga, yo no voy a mejorar. No, tengo que hacerlo yo. Y espiritualmente ocurre lo mismo. Yo tengo que ocuparme de estudiar la palabra de Dios concienzudamente, no lectura superficial. Tengo que estudiar porque si no los engaños me van a arrastrar. No tenemos tiempo que perder. Dios ama a su iglesia con amor infinito. Nunca deja de velar sobre su heredad. Solo permite las aflicciones que su iglesia necesita para su purificación, para su bien presente y eterno. La aflicción que Dios permite es con un propósito. Purificará su iglesia así como purificó el templo en el principio y al final de su ministerio terrenal. Todas las pruebas que inflige a la iglesia tienen por objeto dar a su pueblo una piedad más profunda y una fuerza mayor para llevar los triunfos de la cruz en todas partes del mundo. Cada cosa que permite Dios a su pueblo es para que el mundo vea que somos hijos de Dios, que confiamos en Dios. ¿Recuerdan el caso de Job? Le quitaron todo. Y solamente dijo, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Qué cosa? Sea el nombre de Jehová bendito por los siglos. Te amo y te adoro si me das todo. Si me das buenas piernas, si me das buen cabello, si me das esto otro. Hay que amar a Dios incondicionalmente porque Él nos amó primero a nosotros incondicionalmente. Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que Dios emplea para refinarnos, santificarnos, nos digno de su alfolí celestial. Dios quiere recoger algo a un pueblo puro, sin manchas ni arruga, para llevarlo al reino de los cielos. No quiere llevar chatarra al reino de los cielos. Pues Señor, dame paciencia. Pues te una esposa que te pinche cada 5 segundos. Dame sabiduría, pues te metes en problemas. Dame otro. Y porque Dios sabe que el horno de la aflicción del problema es que nos purifica a nosotros. No hay otro medio. No existe, hermano. Que Dios opere en mí una operación en mi corazón y que me haga más prudente. Pues así no es. Dios me manda la prueba y o te quedas en la prueba o aprendes. O te purificas o sales. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Esa gente son los culpables. En la historia como cuando Dios se enojaba con Israel, hacía esto. Y esta gente no está en armonía con los demás cristianos e iglesias. A medida que los hombres se apartan más y más de Dios, permite que Satanás ejerza su poder sobre los hijos de desobediencia. Él origina la destrucción entre los hombres. En tierra y mar se producen calamidades. El incendio y la inundación destruyen vidas y bienes. Satanás decide culpar de todo esto a quienes rehúsan
posternarse ante el ídolo que él ha erigido. Son ellos los culpables. Ahora, hermano, yo digo, si andando a pies a veces nosotros no podemos, ¿qué será con los que vienen a caballo? Si hoy flaquea tu fe porque no puedes graduarte en la escuela porque el sábado que esto otro, o el trabajo te botan, te ha aplicado como 50,000 trabajos, pero cuando el sábado no trabaja, ahí se acabó todo. Te vamos a llamar. Te llamamos pronto. Todavía está esperando la llamada. Y no llegan, porque el sábado no se trabaja. Es de Dios, es para Dios. Es para glorificar, honrar a Dios. No es para trabajar. A medida que los hombres se apartan más y más de Dios, Dios permite que ejerza su poder sobre ellos, sobre los hijos de desobediencia. Acuérdense, Dios es un caballero. Si usted quiere alejarse de Dios, pues, hijo, con mucho dolor, ahí está. Mi corazón está abierto, mis brazos están abiertos, pero necesitas entender que yo no te voy a obligar. Él origina la destrucción entre los hombres, Satanás. En tierra y mar se producen calamidades, el incendio y la inundación destruyen vidas y bienes. Satanás decide culpar de todo esto. Esto lo vimos ya. Sus agentes señalan a los adventistas como causantes del problema y dicen, esta gente está desafiando la ley. Están violando el domingo. Estos terribles juicios cesarían si se les obligara a obedecer la ley que impone la observancia del domingo. Y van a intentar obligarte a eso. Pero si hoy, que tenemos de todo, flaqueamos, hermanos, ¿qué problemas serán ese día? Miki ama su casita y la va a ver, o la paga, o trabaja el domingo, y no. Ya, digo de Miki porque tengo confianza con él. Pero eso, hermano, será para todos. Pero ¿quién que le diga algo? Ya yo pasé, no de muerte, pero ya yo pasé en Cuba por todas esas cosas, ¿ves? Que no títulos, no estudios, no esto otro. Y ¿saben una cosa? Que la promesa de Dios nunca faltó. Hermano, yo la vi. No, fui solamente hasta sexto grado en la escuela porque no me dejaron estudiar más. No hizo falta, hermano. Dios me dio las habilidades para otras cosas. Porque yo sé, yo conozco a mi Dios. Yo sé que las promesas de Dios son tangibles, son verificables, tú puedes tocarla, tú puedes palparla, tú puedes si confías en Dios. Amén. Confía en Dios. Echa tu suerte con Él. No importa que tú sientas que el mundo te cae en pedazos. No importa que tú sientas que las nubes te atormenten. No importa. Haz como el águila. Vuela, vuela, vuela alto y busca a Dios. Y cuando pase la tormenta vas a ver que el sol de justicia, Cristo Jesús, está allí con una sonrisa esperándote. Bien conmigo, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste mucho. Sobre mucho yo te voy a poner. Vale la pena, hermanos, correr con Dios. Vale la pena colocar nuestra confianza, nuestra esperanza en el Dios de los cielos. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás es volátil, se deshace como la niebla cuando el sol sale. Vale la pena serle fiel a Dios. Amén. Algunos serán encarcelados porque se negarán a profanar el día de reposo. Ya yo pasé por eso muchas veces, hermano. Allí ningún león me comió, todo lo contrario. ¿Saben que antes del ejército yo había pasado por prueba, ¿ves? Pero mi fe se templó allí entre calabozos y prisiones. Allí fue donde yo descubrí el amor de Dios. Allí fue donde yo tuve mi experiencia con Dios. Allí en los calabozos, eso. Ahí se maduró mi fe. En esos lugares horribles. No sé si le conté una vez que me salió antes de meterme al calabozo, me pelaron así, Cuba dicen al rape, con una máquina viejísima, que Colón a lo mejor la trajo cuando vino a Cuba. Hermano, y se me infestó. Entonces me metí en un calabozo donde no me bañé como por 15 días. Y hermano, y aquel sudor y aquello se me puso, hermano, que yo no podía decir, ay Dios mío, ¿qué yo me hago con esto? Que sí. Y yo decía, Dios, pero oígame, yo no te entiendo mucho a ti a veces, porque si yo estoy siendo fiel a ti, me mandan para aquí, de contra me sale esto ahora así, con fiebre, con 20,000 cosas, hermano, porque fue horrible el tumor así que me salió. Al día siguiente venía la perrera. ¿Qué era la perrera? Era el carro que recogía todos los presos de las unidades militares, de los batallones. Y de ahí entonces la llevaban al acuario. El acuario era el acueducto, la prisión central. Ahí sí había candela. Y entonces esa tarde viene el jefe de compañía y el jefe de batallón dice, sáquenlo de ahí, infante.
¿qué te pasa? Digo, uy, mire. Dice, ay, rayos, dale para la unidad. Y cuando llego a la unidad, me recibe el jefe de pelotón. Estaba el jefe de pelotón y el jefe de compañía. Eran dos pelotones y el jefe de compañía estaba por encima de ellos. Y cuando el jefe de pelotón me ve, dice, ay, Infante, ¿qué te pasó? Digo, ese antes de meterme preso me dijo, no te rajes. Yo nunca tenía problema con él, tenía problema con el jefe de compañía. No te rajes, que yo he tenido adventistas y ellos les he metido preso, pero ellos no se rajaron, no me va a quedar mal. Digo, no, hombre, relájese, que no pasa nada. Y me meten como a los 15 días, no sé, o no, tal vez más, uno pierde la noción del tiempo ahí. Llego al campamento de regreso y cuando llego, dice, ¿qué te pasó? Le digo, pues mira lo que me pasó. Dice, ay, compadre. Dice, mira, tú así no puedes trabajar, pero hay un trabajo que a mí no me gusta y siempre lo hago mal. Toma entonces aquí la gente, toman una hilera del campo de caña, de los trabajos, tú contrólame eso y haz eso hasta ver qué pasa. Hice aquel trabajo y lo hice tan bien que los muchachos pidieron a voz en grito, la compañía completa, que yo me quedara como el estadístico de la compañía. Y pasé de los trabajos horribles del campo, pasé entonces a dirigir la compañía y estuve por 8 meses dirigiendo la compañía en la parte del trabajo. Y entonces levanté mi necia vista al cielo y dije, oh Dios, cuán grande eres tú. Por 15 días de prueba me has dado 8 meses de tranquilidad absoluta. Porque tu Dios, cuando te metes por el fuego y la aflicción, es con un propósito. Y si lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Porque Dios quiere que tú remaches tu confianza en el horno de la aflicción, porque allí es donde se tiembla el buen metal. Ustedes recuerdan la historia que ya se la hice un día. El hombre era un herrero, tenía una empresa que hacía espadas. Hablo de la Edad Media. Y un día alguien le habló al herrero del cristianismo. Y escuchó que ese Jesús de la Biblia era lo más hermoso y extraordinario que había. Y que perseguían a su pueblo por ahí porque servían a ese Dios, pero que era un Dios bueno, que no hacía daño a nadie. Y aquel hombre acomodado abrió su corazón y permitió que la espada del Espíritu atravesara su corazón y escribiera en su corazón el amor de Dios. Pero entonces ocurre como ocurre a veces. Las cosas no comenzaron a ir bien como cuando uno comienza a hacer el cristianismo, que todo se nos pone en contra. Perdió negocios, perdió esto, perdió todo. Y solamente le quedaba la parte donde estaba la fragua, tal vez su oficina. Y un día un amigo que lo conocía por mucho tiempo va a visitarlo. Y le dice, oye, pues yo no entiendo ese Dios que tú sirves, si es tan poderoso que resucitó y que tanto cuida a su pueblo. Pues cómo es que a ti que eras próspero y esto otro, una vez que tú lo invitas a tu vida y se hace el rey de tu vida, pues ahora que es como que te ha abandonado. ¿Y qué pasa? Pues no tienes nada, todo lo has perdido. Y el hombre bajó la cabeza y dijo, pues Dios, ¿qué le respondo a este que me da un argumento sólido? Y entonces Dios le puso algo en su mente. Y le dice, ¿qué ves ahí? Pues veo 2 o 3 espadas de las mejores. Ok. Ven conmigo. Y salen fuera de donde está la fragua y el taller. Dice, ¿qué ves aquí? Veo asadones, espadas retorcidos, partidos. ¿Cuántos ves? Muchos. Sí, veo muchos. Ok. Dios es el gran dueño de la fragua del universo. Y mete a sus hijos en la fragua allí porque quiere hacerlo lo mejor posible, con el mejor temple posible. Que sean herramientas de las buenas, como las que están dentro. Pero tristemente hay muchas de ellas que no soportan y se parten y se doblan y se quedan aquí en el basurero. Tal vez Dios cree que yo soy una espada y quiere que sea de las buenas. Y me ha dado un fuego, hermano, que yo ni sé qué hacer, pero yo no me voy a salir nunca de la fragua del Señor. Dios a sus hijos los prueba en la fragua, los mete allí, los sumerge, porque quiere sacar lo mejor de ellos. Y yo quiero ser de esos. No sé cuál será mi fragua, no sé, pero si hay que meterme toda la vida de cabeza en una fragua, pues allí estaremos diciéndole a Dios que Él tiene toda la autoridad sobre mi vida. No sé tú, pero yo prefiero eso. Seguimos. Ante la razón... Tiempo. No quedan 15 todavía. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible. La persecución, las acusaciones,
los encarcelamientos. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas, ¿qué cosas? Muy extrañas. Ahí no habrá derechos humanos, ahí no habrá ni izquierda ni derechos humanos, ahí se irá todo a pique. Ya no habrá más, no habrá más, no habrá más. Pero para soportar esos días tienes que prepararte hoy. Yo pregunto, cuando un campeón del mundo de boxeo, de cualquier deporte, de cualquier élite, va a la competencia, ¿ustedes creen que se preparó ese día o cuándo comenzó el asunto? Meses antes. Un día se encuentran dos grandes deportistas, estaba Muhammad Ali y otro más. Y le pregunta el otro deportista a Muhammad Ali, ve acá, ¿cómo te preparas? No, hago esto y esto y esto. ¿Cuántos abdominales? No, ¿cómo es? Eso, plancha, dicen en Cuba. ¿Cuántas planchas haces? Dice, no sé, comienzo a contar cuando comienza el dolor. Mientras no me duele, no puedo. Comenzó a dolerme y entonces comienzo a contar. Pero eso lo hacía antes del combate, no lo hacía el último día. Los cristianos estamos en esta pelea, estamos en este combate y tenemos que prepararnos desde hoy. Hoy es el día propicio, hoy es el día en que Dios nos llama, hoy está la misericordia de Dios, hoy está el agente del Espíritu Santo a nuestro alcance para que tú y yo nos preparemos para esa batalla final que nos aguarda, hermanos. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando está animado, cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Si somos llamados por Cristo, seremos capaces de ir a la prisión confiando en Él como un niño confía en sus padres. No importa dónde esté, Dios estará conmigo. Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza. Yo recuerdo que yo era chico, íbamos a la playa y entonces yo tenía un tío por parte de madre. Y mi padre sabía nadar, pero no sabía mucho. Mi tío Salvador era un experto. Él vive aquí, ya está anciano, ya vive aquí en Avon Park. Y mi padre me decía, tenemos que pasar del agua allá, a nado. Él más o menos le llegaba el agua que así. Pero él decía, vete con Salvador. Salvador es un experto nadador y Salvador pasaba su ventana, medio mundo. Pero yo decía, no. Aunque tú no seas mi mejor nadador, yo estoy más seguro en tu lugar. Porque era mi padre. ¿Okay? Yo no quería. Algo así. Dios es lo más extraordinario. Tienes que aprender a confiar en Él hoy, hermano. Pero si no confías en Él hoy, si no ejercitas tu confianza en Él hoy, cuando en el combate ya no será. Ya es demasiado tarde, casi salvo, totalmente perdido. Ahora es el momento de cultivar la fe en Dios, no es después. Después no es ahora, Jacob. No es mañana, es hoy, cuando tenemos que aprender a relacionarnos con Dios en todos los aspectos para que Él fortalezca nuestra fe, para que nosotros sepamos que no solo del pan y del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Amén. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios, y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de atraer muchos de otros a la verdad. Si Dios permite que nuestras vidas terminen porque Él quiso, hermanos, propósito. No cae una que Dios del cielo lo sepa, lo permita o lo prueba. Y si un hijo suyo cierra sus ojos en esta situación aquí, alguien de los presentes allí va a ser tocado por el Espíritu de Dios, por tu conducta, por tu testimonio, y van a ser atraídos hacia Él. Y un día de los cielos, caminando por una de las calles de Jerusalén y te encuentras a uno de los presentes y él te diga, oye fulanito, ¿te acuerdas? ¿Quién tú eres? Pues el día que tú diste la vida por Jesucristo y por el Evangelio, yo estaba allí y aquello me conmovió. ¿Acaso cuando mataban a un cristiano en la época, cuántos salían? Cientos y miles. Y dijeron los romanos, no vale la pena luchar contra ellos, tenemos que cambiar la táctica. Y Satanás dijo, cambien la táctica, háganse amigos de ellos. Y entonces vino Constantino y se acabó la cosa buena de Dios, se acabó. Vino entonces la mezcla, vino lo peor entonces. Seguimos. Muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas.
muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. No hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño hasta que seamos colocados en la situación en que ellos se encontraron. Si usted me pregunta hoy día, pues, ¿morirías tú por él? No, pues, no sé, pues, me daría miedo. Y, perdón que le cuente de mi vida, ¿ves? Porque una vez en el ejército fuimos a jurar la bandera, fueron a jurar la bandera. Y había que arrodillarse y decir, juramos defender la patria con secuacidad, juramos. Y los cristianos no juramos, y mucho menos están matando a nadie, yo no tengo enemigos. Hermanos, eran como con 1.500 personas, soldados allí. Estábamos en un lugar histórico, estaba la plana mayor del ejército, y nos dicen, cuando con un megáfono, una bocina, speaker, cuando se diga de aquí, juramos, todos ponen su rodilla derecha en el suelo, levantan las manos y dicen, juramos. Y yo dije, aquí yo voy a tronar, aquí vamos a ver cuántos adventistas hay y cuántos cristianos hay. La primera vez juramos, todo el mundo, menos tal vez 70, 80, no entendieron. Ok, señores, soldados, es cuando digamos esto. En la tercera vez, hermano, que dicen eso, yo miro así y yo digo, nadie para acá y nadie para acá. Y yo a los 18 años todavía era tímido. Todavía lo soy, pero vaya, no tanto ya. Pero en aquel entonces era tímido. Y además de tímido, soy gago. Yo digo, ay, Dios mío, estoy yo solito aquí así. Y me dice el oficial, oye, ¿usted es sordo? ¿Qué le pasa a usted? Y yo digo, ¿y ahora cómo respondo? Y entonces, yo entendí eso. Salió de mí, brotó de mí y decirle con una tranquilidad absoluta, no me arrodillo delante de nadie que no sea Dios. No lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Uy, sálgase de ahí, me dijo 50,000 cosas. Y me lancé, me fui para hacer había una sombrita por allá, y era tanto el cansancio de marchar y hacer cosas así, que fui y me tiré allí y me dormí. Ay, hermano, aquel condenado se da cuenta que yo estaba dormido y dice, ¿pero qué haces metido ahí si eres lo peor que hay aquí así? Y hermano, me paré con el susto y digo, ok, traen el almuerzo. Dice, cuando está el grupo mío y voy a comer, dice, váyase de aquí que usted es lo peor que hay aquí. Usted, si acaso queda algo, no hay perro, usted va a comer entonces. El punto es que para esos momentos de crisis, Dios te va a infundir un valor que tú nunca sabrás dónde sale, porque será el Espíritu de Dios que está en ti, que va a hablar por ti. Yo sé cómo es eso, yo pasé por ahí. Y si yo pasé, tú vas a pasar también. Los 3 jóvenes hebreos no doblaron sus rodillas. Y si tú conoces al Dios de la Biblia como conocían aquellos 3 jóvenes hebreos, no te preocupes, Dios te dará la fuerza, Dios te dará la sabiduría, Dios te dará todo para ese momento de crisis, en el momento que tú lo necesites. Pero tienes que ser amigo de Dios hoy, en este momento. Mañana es demasiado tarde, hoy es que tienes que hacer el preparativo para encontrarte con tu Dios, para amar a tu Dios, para relacionarte con tu Dios, si quieres que en ese día de la prueba estar confiado en que Él hablará por ti. Amén. Si retornaran los días de la persecución, habría gracia suficiente para despertar cada energía del alma que manifieste verdadero heroísmo. Dios se encargará, eso es don de Dios, no es tuyo. No lo busques, no practiques, no hagas. Cuando era joven practicaba karate porque sabía que iba preso. Pero para esta crisis que viene, no... la puerta me molesta el sol. Ahí. Para la crisis que viene, no vale tu karate, tu judo, tu deporte. No vale, no sirve. Porque es una lucha espiritual. Y solamente se vence con el arma poderosa que es el Espíritu de Dios en tu mano y en tu corazón. Los discípulos no fueron dotados del valor y la fortaleza de los mártires hasta que necesitaron esa gracia. Hasta ese momento te vas a sentir que eres un don nadie. Yo no puedo, ¿cómo podré? No sé. Ese es problema de Dios, no es problema tuyo, querido. Busca a Dios hoy, hacete amigo de Dios hoy. Amigo de Dios hoy, mañana ese asunto de Dios también. No te preocupes de ese día. Paramos aquí porque entramos a otro texto, ¿ves? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Segunda cadena de engaños que es enorme lo que viene aquí así. Y si tú no estudias y no conoces la palabra de Dios hoy, te vas a ir con los encantos que Satanás va a provocar. Queridos, por la tarde seguimos. Ya me dieron por la tarde libre.
Seguimos por la tarde. Que Dios les bendiga.